a cumplir 50 años justamente de lo que fue el golpe que encabezó Augusto Pinochet en 1973 en el país hermano acá en Chile. A ver, este golpe obviamente tiene un montón de aristas para meterse, para analizar. Yo me fui a buscar una que es tal vez de la que menos se habla muchas veces, que es qué rol cumplieron las empresas, tanto multinacionales como las locales, en apoyar y ser parte del golpe que se llevó a cabo en ese año. Hay una en particular, ahora por ahí no es tan conocida, que es ITT, la traducción sería Compañía Internacional de Telefonía y Telégrafos, que en la década del 60, 70, 80 era casi la multinacional estrella de Estados Unidos, ¿no? Era una gran multinacional que tenía, además de muchas empresas en Latinoamérica y en otros países, se había metido en todo lo que tenía que ver con el tema de la televisión, con el tema de sectores industriales muy importantes, automotriz, etcétera. Entonces aparecía como una especie de estrella internacional de lo que iba a ser una multinacional, digamos, globalizada, ¿no? Eran las primeras grandes empresas. A ver, ¿qué tiene esta trama, no? Que es interesante. Aparece, obviamente, una multinacional que tenía acceso a medios, entonces hay manipulación de medios, hay agentes de la CIA y además, desde ya, órdenes de Washington para avivar un poco el clima golpista en Chile. Paréntesis, vamos a hacer un paréntesis un poco de ITT. A ver, ¿qué tiene que ver esta empresa con Latinoamérica? Bueno, ya desde la década de 1920 empieza a aparecer fundamentalmente relacionada con lo que era una política estatal norteamericana. Un secretario de guerra, un ex secretario de guerra, decía en 1921, hay una lucha a muerte por el control de las comunicaciones sudamericanas. Bueno, ahí aparece ITT metiéndose y empezando a comprar compañías en toda la región, en varios países, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Ahí ya se empieza a meter y empieza a tener una relación con la política estatal de Estados Unidos hacia la región. La fundan unos hermanos puertorriqueños que hacen negocios medio raros con Washington, etcétera, pero empiezan a construir este imperio. Otro paréntesis, estuvo relacionado, por ejemplo, con los nazis. Tranquilo. Sí, tranquilos. Tenían mucha plata puesta en una empresa de aviación que hacía los aviones de guerra de los nazis, y también en la que fabricaba las partes para las telecomunicaciones del ejército nazi. ¿Les parece mucho esto? Bueno, también estuvo metida en la Guerra Civil Española. De hecho, puso mucha plata para el bando de Franco. ¿Cómo le devolvió el dictador español? Bueno, le facilitó la entrada a la telefonía española en el Estado español. Le devolvió el favor. Le devolvió el favor. Con ese antecedente nos vamos a lo que va a ser Chile, ¿no? La compañía en ese momento manejaba los teléfonos en Chile. ¿No? No es para nada despreciable, y además había adquirido un diario conservador, El Mercurio, sigue siendo hoy un diario conservador de la derecha conservadora. ¿Qué pasó? El gobierno Salvador, obviamente, como toda compañía privada, los teléfonos manejamos, sacamos plata, pero no vamos a invertir mucho, y el gobierno de Salvador Allende durante la campaña empieza a decir que tenía la idea de estatizar, de nacionalizar la compañía de teléfonos chilena, porque evidentemente la empresa no estaba llevando adelante las inversiones necesarias, por ejemplo, extender las telecomunicaciones en Chile. Algo parece bastante coherente, no es una cosa de locos. Básico. Sí. Bueno, obviamente esto relaciona a esta compañía ITT con la CIA, que le dice, tenemos intereses comunes. A vos no te interesa que esté Salvador Allende. ¿Por qué? Pues se vienen los comunistas. Esto les va a sonar seguro. Se vienen los comunistas, avanza el comunismo, tenemos que pararlos, etcétera. Tenemos que evitar que estén en cuestión nuestros intereses en la región. Sí, y podemos discutir un montón de cosas, pero partamos de que eran mucho más comunistas de los comunistas que se le acusan ahora, ¿no? O sea, no, claramente. de los y además, que Milei acusa de comunistas, ¿no? Más allá de Salvador Allende, el clima en Chile en ese momento era un clima de convulsión social, cordones industriales, democracia. Sí, digamos que obrera. se sentían un poquito amenazados, o sea, tenían algunos tenían motivos. razones. Claro, obviamente. Relación con la empresa llega también mediante un ex director de la CIA que hacía de consejero de administración. Casual.
No, sí, cayó ahí, no se sabe muy bien. Dijo, hola, ¿qué tal? golpe. Bueno, a partir de esto empieza esta relación en donde, obviamente, mediante el Mercurio, mediante el diario y además también mediante otras empresas que tenía, se empieza a crear un clima social en donde se empieza a decir que el gobierno de Salvador Allende iba hacia una crisis, lo que facilita y fomenta, obviamente, que un sector apoye o vea bien el golpe de Estado que va a llevar adelante Augusto Pinochet, obviamente después con las consecuencias que conocemos, con las torturas, asesinatos y todo lo que repudiamos de lo que fue ese golpe, ¿no? ¿Qué sacó a favor ITT de este apoyo? Bueno, básicamente que el gobierno de Pinochet llevó atrás la nacionalización, le pagó una indemnización y el gobierno de Estados Unidos de Richard Nixon, al que también había ayudado, le pagó también una indemnización por esta pobre empresa que fue nacionalizada. Ahí vemos cómo los intereses de esta empresa y el golpe de Estado no son casuales, no es algo que pasó por ahí, sino que había intereses financieros muy importantes y obviamente se vieron favorecidos. Esto es algo que pasó en Chile, pero que también a mí me interesa porque en estos días hubo mucho debate en Argentina en relación a lo que fue el acto de Villarroel. Y tiene que ver mucho que en Argentina también pasó empresas como Ford, empresas como Mercedes-Benz, los Ledesma, ¿no? Ya para hablar de empresarios argentinos, estuvieron íntimamente relacionados con la dictadura militar, se favorecieron con la represión militar tanto en sus fábricas como para hacer negocios, para disciplinar. Formaron parte del aparato represivo, ¿no? Claro. Y se dieron personal para la represión. Y hasta tenían predios para... Claro, son conocidos los centros clandestinos de detención en empresas como las azucareras de Ledesma, en Mercedes, en el norte de acá de Gran Buenos Aires. Y un poco me parece que es interesante relacionar esto por todo el debate que hubo, pero también porque hay algo que es que todo esto se conoció de ITT porque en un momento la CIA tuvo que abrir sus archivos. Esos archivos empezaron a mostrar todo este entramado que había y me parece que vuelve a retomar algo que en la Argentina se exige hace mucho, que es la apertura de los archivos de investigación, la apertura de los archivos militares para conocer hasta el final lo que fue la represión durante la dictadura y sus cómplices que hoy siguen impunes. Diego Sacchi. El círculo